asma, en su definición, el asma bronquial que tenemos. Es un síndrome pulmonar obstructivo crónico reversible. Aquí, reversible, importante, porque si fuera irreversible, todo el mundo moriría por una crisis, ¿verdad? Es recurrente. ¿Y qué es lo importante de esta definición? Lo importante es que quien lo desata son estímulos que para otros individuos no son nocivos. Si por ejemplo ahora alguien se pone a fumar en el aula, no nos vamos a tener que aguantar el cigarrillo, pero el asmático al que el humo le genera la crisis, a él le va a hacer crisis. Los demás no la vamos a tener que aguantar el olor y lo que ustedes quieran, pero no nos da crisis. Entonces acá lo importante en esta definición es que la crisis va a venir por fenómenos que no son nocivos para los otros individuos. ¿Quiénes son los desencadenantes de una crisis? Se llaman alergenos. Denme 10 alergenos. El polen, pelo, alimento, fármaco. Los ácaros, los cambios de temperatura. Por ejemplo, como está la temperatura hoy, está hermoso. Parecía un día de verano y de pronto nuevamente frío. Esos cambios de temperatura. Algunos fármacos también. ¿Qué fármacos nos desencadenan el asma? Aspirina, porque estoy bloqueando la vía principal y queda la alterna. ¿Qué otro fármaco directamente me desencadena una crisis en paciente asmático? De los ya estudiados, valga la aclaración, agonista muscarínico, ¿qué más? Vamos, ese es el parasimpático y del simpático, criaturas. Voy a beta bloqueante, pero menciona porque bloquea receptores betados. ¿O no? Beta bloqueante. Ah, sí, broncoconstricción, excepto los nuevos que son agonistas betados. Si el salbutamol es agonista beta 2, ¿qué hace un bloqueador? Ya, gracias. Entonces, fármacos como los AINES, fármacos como los beta bloqueantes, como los agonistas muscarínicos. El que es altamente alergizante y puede hacer crisis también es la penicilina en estos pacientes, no en los demás pacientes. A ver, busquen en su celular Betistin con B grande. Es un fármaco que se usa muchísimo en un síndrome de Meniere o un vértigo que llega de pronto, un síndrome vertiginoso. Búsquenme su mecanismo de acción. A ver, del Betistin. Volando. Este fármaco lo usan mucho los otorrinos cuando viene el paciente con mucho vértigo, con un síndrome vertiginoso, muy usado. Y no le preguntan nada al paciente. Búsquenme mecanismo de acción y búsquenme reacciones adversas y contraindicaciones. Ficha técnica. Betistin. Con B grande. ¿Tienen tres mecanismos de acción del Betistin? Fuerte. Agonista de los receptores H1, antagonista. A ver, pare. Agonista H1. ¿De quién es el receptor H1? De la histamina. Y si es agonista, ¿qué va a hacer? Lo mismo que hace la histamina en su receptor H1, desarrollarme toda la clínica que hace histamina cuando se libera. ¿Con qué finalidad? Si él ocupa ese receptor, la histamina es vasodilatadora para que vasodilate y mejore la circulación cerebral, principalmente al octavo par, que es donde está uno de los órganos de equilibrio. Siga. Antagonista potente de los receptores H3. Al bloquear estos receptores en el cerebro, especialmente en los núcleos ventriculares, aumenta liberación de histamina y otros neurotransmisores. Aumenta liberación de histamina. Eso hace el Betistin utilizado para el vértigo, para el síndrome vertiginoso. ¿Se entendió? Estoy estimulando que se libere histamina. ¿Lo tenés abierto?
Buscar reacciones adversas y contraindicación. En efectos concretos, náusea, dispepsia, dolor abdominal, cefalea. Eso es lo usual. Quiero lo característico. Náusea, vómito, diarrea, eso puede dar cualquier parte. Precauciones y advertencias. En los asmáticos, la administración de diclorhidrato de betahistina requiere un control cuidadoso debido al riesgo de broncoconstricción. Ya, ¿por qué? ¿Sigue? Sí. No, es lo de Ya. Seragán y promocito. Ya, distensión abdominal, náusea, vómito, olvídense. Acá hay liberación de histamina. O sea que el mecanismo de acción de ese fármaco, muy usado, vos hablas de vértigo y lo primero que te da el otorrino es betistina. Yo he tenido pacientes que les han dado y han acabado en la emergencia con crisis asmáticas. Si ustedes no son asmáticos, no va a pasar nada. Puede haber un poquito de dolor de cabeza, porque ¿qué hace la histamina? Vasodilatación. Por eso es que se usa para el síndrome vertiginoso, principalmente el que es causado por estrés. Si yo me estreso, ¿qué libero? Adrenalina. ¿Y la adrenalina qué hace? Vasoconstricción, disminuye básicamente la oxigenación en el octavo par y da vértigo. No es la única causa, ¿ya? Pero el betistin funciona fantástico, pero contraindicadísimo en pacientes asmáticos. ¿Se entendió? Entonces el mecanismo de acción de todo lo que ustedes vayan a usar siempre es importante. ¿Qué tenemos acá? Aquí tenemos las dos características en la fisiopatología de un asma bronquial. ¿Qué dijimos que había en la primera fase? La primera fase hay la obstrucción, broncoconstricción. Tiene dos fases el asma bronquial. La primera es un broncoespasmo y la segunda es una fase más tardía. Si hay broncoconstricción, ¿cuáles son los tres grupos de fármacos de primera elección? ¿Quién es el primero? Agonistas, adrenérgicos, beta-2, mayor beta-1, droga tipo. Listo, no se habla más. Salbutamol. Segundo, antagonista parínico. ¿Como quién? ¿Me va a sacar de la crisis un hipatropio, un oxitropio a una crisis asmática? No, puede ser coadyuvante del agonista. ¿Y el tercer grupo? Las santinas. Las hemos avanzado para eso. Las santinas, mecanismo de acción de santinas. Inhibidores de fosfodiesterasa. Aumenta el estrés cíclico, disminuye el ingreso de calcio y bloquea receptores de adenosina. Tres grupos. Si el agonista beta-2 mayor a beta-1 lo estoy usando y no broncodilata, ¿qué ocurrió ahí? Antes broncodilataba y ahora ya no. Receptores silenciosos, ellos se van imaginando. ¿Qué chance tengo ahí? ¿Quién los va a reclutar? Los nuevos beta-2. Glucocorticoides, ahí podemos hacer la combinación. Agonistas beta-2 más glucocorticoides. Bien, entonces ya tengo cómo voy a ir solucionando el broncoespasmo. Sin embargo, más tardíamente, ¿qué es lo que aparece? Un proceso inflamatorio severo. Severo es severo, tan severo que se van a liberar ahí mediadores de inflamación, que lo que van a hacer es ir remodelando ese bronquio siempre y cuando haya crisis recurrente. Y ese proceso inflamatorio, ¿quién le acompaña? Un proceso de aumento de hipersecreción. Entonces, ¿cuál es la fase tardía en un asma bronquial? Estoy hablando de un proceso inflamatorio severo que va a llevar a un remodelado en el músculo liso del bronquio a nivel bronquial, acompañado de una hipersecreción. Se llena de moco el paciente. Imagínense, ese bronquio ya está contraído y si encima lo llenas de moco. ¿Qué hago con la inflamación y qué hago con el moco? Pensando yo en mi objetivo terapéutico. Ya broncodilaté, ya respira el paciente, pero ahora viene mi fase tardía que lo complica. Inflamación y mucha secreción de moco. ¿Qué podemos hacer? Un antiinflamatorio, ¿qué le doy? ¿Una aspirina o le doy un diclofenaco? Bueno, ni aspirina ni diclofenaco, ¿por qué?
porque bloqueo la vía principal de la inflamación y queda la vía alterna mediada por leucotrienos que van a hacer más asma bronquial. Entonces, ¿qué me queda en antiinflamación? Glucocorticoides. ¿Está bien? Terminando esto, hacemos glucocorticoides. ¿El glucocorticoide es broncodilatador? El glucocorticoide ya lo vamos a estudiar. Es el antiinflamatorio más potente que existe. También es inmunosupresor, disminuye el sistema inmune para a veces reacción adversa y a veces beneficioso para un paciente trasplantado. ¿Sí? ¿Y cuál es el tercer efecto? Metabólico. Aumenta glucosa, aumenta lipólisis, aumenta formación de ácidos grasos libres, ya lo vamos a ver. Pero eso no es broncodilatador, solo es antiinflamatorio y supersensibiliza los receptores. Entonces, esta vía inflamatoria me va a traer cambio y es lo que nosotros llamamos el remodelado del árbol respiratorio. Este es un bronquio normal, fíjense que tiene acá su músculo liso, se contrae, ok, y acá ¿qué tengo? Este mismo, cuando ya yo he tenido muchas crisis, empieza el remodelado. Entonces acá tiene mayor resistencia, la pared está mucho más engrosada. Esto es un problema. ¿Cuándo más hablamos del remodelado? Remodelado cardíaco. ¿Quién disminuye el remodelado cardíaco posinfarto? Los IECA y los ARA2 mejor que los IECA en cuanto sucede el infarto. ¿Está bien? Acá la idea es evitar remodelado. ¿Qué fármaco ya estudiado mejoraba o disminuía el remodelado del árbol bronquial? La santina. ¿Ah? El problema es que no usamos mucho santina y para que yo disminuya el remodelado tiene que pasar un tiempo largo y es muy difícil que usemos una aminofilina en vía oral por mucho tiempo. ¿Está bien? Sí me ayuda mucho con esto el glucocorticoide. ¿Por qué? Porque es antiinflamatorio. Hace rato el glucocorticoide lo nombré para que despierte los receptores beta 2 y salbutamol responda. Eso se llama supersensibilizar receptores beta 2. Pero aquí es antiinflamatorio. O sea que su efecto antiinflamatorio, acá va a empezar a actuar el glucocorticoide. A veces lo vamos a tener solito o a veces combinado con un agonista beta 2 mayor a beta 1. Entonces acá tenemos un proceso obstructivo, un proceso inflamatorio y una hiperreactividad. Fíjense este árbol bronquial normal, este es el músculo liso, ahí está su endotelio, bastante bonito. ¿Qué pasó acá? Fíjense el engrosamiento, ya, fíjense el broncoespasmo y encima lleno de moco. Gran problema. Cuando las crisis son más recurrentes, este remodelado todavía es mayor y tiende a fibrosar, como pasa a nivel cardíaco. Esta lámina es de un atlas de farmacología de Neis. Amé este librito. Toda la farmacología en esquema de 100 hojas. Es antiguo, pero es muy válido. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos un mastocito. ¿Qué era un mastocito y dónde se encuentra? Mastocito o célula cebada, ¿dónde se encuentran? En todo el cuerpo se encuentran, en la piel, en bronquios. Si yo hago un proceso alérgico, esos mastocitos son los que han reaccionado. Si yo tengo rinitis alérgica, tengo mucha densidad de mastocitos. Si yo tengo asma bronquial, lo mismo a nivel respiratorio. Estos mastocitos son células llamadas cebadas que tienen en su interior estos gránulos que lo que van a almacenar son mediadores de la inflamación. Perdón. Una vez me echaron llave a mí, era coordinadora de farmacia allá en el campo, en el gallinero, digo yo. Era coordinadora de farmacia, estaba mirando los internados
echaban llave, era el decanato, el vicedecanato, y había una sala con muchos escritorios y ahí trabajaba yo. Se fueron toditos y me echaron llave. Todos se iban 12:00, ¿no? Así les gusta marcar. Y yo a la 1 decidí irme, ya me orinaba. Estaba mirando el tachito de la basura a ver si me iba a servir. Me tuve que aguantar hasta las 3 de la tarde que vinieron y volvieron a venir. Desde ahí quería tomar precaución de que no me queden encerrados. Bueno, este mastocito, ¿qué característica tiene? Todos tenemos mastocito. Más pacientes asmáticos tienen muy alta densidad. En su interior tienen estos mediadores, donde la histamina es uno de ellos, más no es el único, bradicinina, taquicinina, factor de agregación plaquetario, todo esto, y los leucotrienos. El fármaco que vimos recién, la betahistina, libera histamina, imagínense. Acá no va a pasar nada, pero si se libera histamina, ¿qué va a pasar en este árbol respiratorio? Ellos tienen su inmunoglobulina G. Las inmunoglobulinas, ¿ya nacieron con el mastocito? No, tiene que haber un primer contacto. Por eso uno dice, me pusieron penicilina y no soy alérgico. Pero esa penicilina recién va a crear mi IgE. Segundo contacto, a partir del segundo, no siempre en el segundo. Recién este antígeno va a hacer su reacción con el anticuerpo y ¿qué va a pasar? Ingresa el calcio, aumenta MP cíclico, no, ese disminuye la MP cíclico. Estos son los agonistas beta-2 que aumentan la MP cíclico. Disminuye ingreso de calcio y se liberan los mediadores. Esta reacción ocurre tanto si es en pulmón, asma bronquial. Ahí tengo una vía respiratoria que entra en broncoconstricción y mucho moco y se edematiza. Pero si ocurre a nivel generalizado en todo mi cuerpo, esa es la anafilaxia. Si ocurre solo acá en la nariz y garganta, es lo que llamamos fiebre del heno, rinitis alérgica. Pero la fisiopatología es exactamente igual, fiebre del heno, asma bronquial o una anafilaxia. Bien, alergenos ya los hemos visto, picaduras de insectos también son alergenos, principalmente en los shock anafilácticos, ¿no ves? Pregunta, ¿y qué hacemos acá? Pues pudiéramos dar antihistamínico, ya vamos a ver que no resuelve. Si tiene tu paciente asma bronquial, la histamina es un mediador. Puede dar dosis altísima, incluso endovenoso, silencio, y no revierte la crisis. No revierte. ¿Qué significa? Que no es el único mediador. ¿Está bien? Una fiebre de heno, nariz, garganta, mucho flujo, a veces un poco controla. ¿Saben por qué? Porque los antihistamínicos también tienen efecto antimuscarínico y secan los mocos, pero no porque te hayan curado nada. Capaz algo disminuye el enrojecimiento y seca los mocos. Pero no revierte una crisis ni revierte una anafilaxia, donde sí hay que trabajar acá un glucocorticoide. Algo más acá. ¿Qué vamos a hacer? Broncodilatamos, sí, los 3 grupos de fármacos. ¿Qué va a ser más importante? ¿Que yo sepa manejar bien una crisis asmática o que yo haga la prevención de la crisis asmática? ¿Qué harían aquí para prevenir las crisis? Acá se habló mucho y se utilizan fármacos como los corticoides. Resulta que el corticoide, no usando una sola vez, sino todos los días por un largo periodo, 2 o 3 meses, a este mastocito lo estabilizan y lo dejan quieto, que no degranule aunque haya el estímulo. Pero estoy hablando de un glucocorticoide de largo plazo. Él es inmunosupresor, mi sistema inmunológico me lo duerme, por eso va a ser útil, pero me va a cobrar factura. ¿Cuál es la factura de un glucocorticoide a largo plazo? Hiperglicemia, hipertensión, síndrome de Cushing, la grasita abdominal, la espalda del búfalo, redistribución de la grasa, puede hacerme edema intracraneano, puede hacerme catarata, puede hacer glaucoma, largo plazo. No es lo mismo que si tu paciente ahora tiene chikungunya, el dolor articular es severo, le pongas una dexametasona. No le va a pasar todo esto. Osteoporosis también, cicatrización defectuosa. Ojo, si es diabético está contraindicado, ¿no?
Entonces yo estoy hablando de largo plazo. Se usó mucho los glucocorticoides como estabilizadores en el largo plazo y vos veías a los pacientes chiquititos, los niños asmáticos con glucocorticoides diarios, dosis alta, no tenían la crisis y vos lo veías y tenían todo el síndrome de Cushing. No crecían, parecían unos enanitos bien gorditos de esas llantas Michelin. ¿Vieron el Michelin? Es igualito, digo yo, el síndrome de Cushing. ¿Era efectivo para prevenir la crisis? Sí, pero no es permitido en el largo plazo porque sus efectos adversos son extremos. Disminuye el crecimiento en los niños también. Entonces, los glucocorticoides básicamente hoy no se usan como preventivo. Sí se usa en aerosoles, ahí vamos a ver budesonida, fluticasona, beclometasona en aerosol, más que todo durante la crisis o cuando yo sé que va a venir crisis. ¿Qué me queda acá? Antes del corticoide se usaron los antihistamínicos. Los antihistamínicos los vamos a clasificar antigua generación y nueva. ¿Cuál es la diferencia? Los de antigua son NH3 y los de nueva NH4. ¿Cuál es la diferencia? Atraviesa y no atraviesa. Punto. No todos ellos, sino uno solo, que hay libros que dicen que es de antigua generación porque da sueño y hay otros que dicen que es de nueva generación porque no da sueño. A mí me gusta ponerlo al medio, entre los antiguos y los nuevos. A algunos pacientes les da sueño, otros no. Se llama ketotifeno. Ketotifeno. O sea que yo estoy hablando de lo preventivo. Algunos de farmacia me han regalado estos marcadores. Me han sorprendido, porque tengo solo 12 alumnos con su recargador para que no les pida más. ¿Qué tal? Una pinche la autora. Tengo para todo el año, ahora ya no les voy a pedir marcador. Ya. A ver, ¿qué tengo acá? Yo estoy hablando de profilaxis. ¿Por qué? Porque yo no quiero solo tratar la crisis, que ya tengo mis broncodilatadores más mis corticoides. Profilaxis es prevención. Lo primero que se usó, glucocorticoides de vía oral en el largo plazo, muchas ramas. Pero se usó hasta no hace más de 15, 20 años. Número 2. Vieron que mucho riesgo, entonces los antihistamínicos, no todos. Hay uno especial, no solo porque bloqueo competitivo, reversible, receptor de histamina, sino llamado ketotifeno. El ketotifeno a este mastocito lo estabiliza para que no responda a los estímulos. Ese es un mecanismo extra al bloqueo del receptor de histamina. Pero este ketotifeno tiene dos características importantes. 10 miligramos lo damos en adultos o niños mayores de 50 kilos y empiezo a darlo hoy y el paciente sigue con crisis. Él empieza a actuar después de 30 o 60 días, periodo de latencia largo, y no es efectivo en todos los pacientes. A ver, repetí. ¿Qué hace el ketotifeno? Bloqueo competitivo, reversible, receptor H1, para que la histamina en ese momento no actúe. Y tiene como extra estabilizar el mastocito. Los otros antihistamínicos no tienen ese extra. Su extra es estabilizar el mastocito. ¿Qué desventaja tengo? Periodo de latencia muy largo. ¿Qué era periodo de latencia? Desde que yo empiezo a dar el fármaco hasta que hace efecto pasa mucho tiempo. La latencia está entre 30 a 60 días. Si en invierno van a venir las crisis, ahora es invierno, junio, ¿no? 23 de junio, el día más frío del año, dice San Juan. Si va a venir en junio el asma, yo tendría que empezar en abril más o menos a tomarlo y el paciente lo toma y no siente nada. Y de yapa viene el frío y viene nomás la crisis, no fue efectivo.
O sea que no es efectivo en el 100% de los pacientes. A algunos les da sueño, a otros no, y hace otro cuento. Que le da sueño se lo dábamos de noche, al que no le da sueño se lo damos de día. Bien, después de ello seguimos investigando qué más me puede prevenir las crisis. Y ahí aparecieron dos fármacos interesantes, estabilizadores del mastocito, cromoglicato sódico en aerosol. Cromoglicato sódico en aerosol. Le daban a pacientes, no fue muy efectivo. Sí es efectivo en las crisis de rinitis alérgica o en la rinitis, en la conjuntivitis alérgica, en colirio. Pero para el asma no fue tan bueno. Hermanito de él fue el nedocromilo. Nedocromilo, mismo mecanismo de acción, con poquita diferencia. No muy efectivo. Hoy, ¿qué usamos como profilaxis del asma? Son los inhibidores cis de los leucotrienos. Inhibidores cis de los leucotrienos. ¿De quién estoy hablando? Montelukast. Safilukast. Montelukast es el más usado para nosotros. Bien, entonces, ¿qué hemos visto hasta ahí? Hasta ahí hemos visto que trato mi broncoespasmo, trato la inflamación con glucocorticoides, que será el próximo tema, más yo me voy a centrar en la profilaxis. Y acá le he hecho una historia de cómo ha ido sucediendo los fármacos profilácticos del asma bronquial. Corticoides, ya está cromoglicato, nedocromilo. Ahí tenemos, esto es una foto en el microscopio electrónico de un mastocito, que está aquí también. Estas son sus inmunoglobulinas E, que va a venir el alergeno y libera toda la histamina. Esta es la liberación. Eso se libera y empieza todo el tema de inflamación. Ahí me faltó alguien. Anticuerpo monoclonal. Muy caro es anticuerpo monoclonal. Con todo lo anterior no controlamos y las crisis son excesivas. Los anticuerpos monoclonales que se usan, que se obtienen por técnicas de recombinación del RNA, ellos lo que hacen es bloquear estas inmunoglobulinas E para que no degranulen. Ese es el efecto. Son fantásticos. Retiras el anticuerpo monoclonal y otra vez vienen las crisis. Todos estos anticuerpos monoclonales se usan mucho en enfermedades autoinmunes. Pones tu anticuerpo monoclonal, el paciente sale disparado, fantástico, no le duele nada. Es como que está bloqueando a las interleuquinas de la inflamación. Pero lo retira y eso es recurrente. ¿Con qué más? Si es una reacción antígeno-anticuerpo, ¿con qué más controlamos muchas veces las crisis? Al final se lo corta. En ortomolecular. Bueno, ahí, ¿qué factores son los que me pueden desencadenar? ¿Por qué la menstruación puede desencadenar crisis? ¿Qué se libera en la menstruación en alta concentración? Prostaglandinas. Ellas son las que hacen el dolor. Y cuando hay mucha inflamación, son menstruaciones dolorosas, altas en prostaglandinas, y las prostaglandinas pueden hacer crisis de asma bronquial. Esa paciente sabe que viene la menstruación y aparece crisis de asma. En endometriosis peor todavía. Sinusitis, irritantes como el tabaco, los sulfitos de algunos alimentos que son conservantes, también alergenos, cambio de temperatura. ¿Qué fármacos? ¿Verdad? Bloqueantes, los AINES. ¿Hay un estudio de predisposiciones genéticas? Sí. Más que lo importante en el asma, yo estoy hablando de una reacción antígeno-anticuerpo. ¿Será que es genético? No. Pero tú que ves en la familia, papá alérgico, asmático, los niñitos igual, casi todos. Son predisposiciones, pero todos están bajo el mismo techo. O son todos gordos o son todos flacos, ¿o no?
por lo menos cuando son niños, cuando no deciden ellos qué comer o qué hacer. Se hacen ya adolescentes los chicos y ya van haciendo cosas para salir del patrón si no les agrada. Pero bajo el mismo techo, todos en la casa de ustedes de pequeños, ¿comían lo mismo o no? Sí. Respiramos el mismo aire y encima tenemos la misma genética. Son algunos cromosomas relacionados, pero si no hay un antígeno que lo desencadenó, nunca sería un asma bronquial. ¿Está bien? En la fisiopatología tengo la obstrucción, tengo mucha inflamación y la hiperreactividad. Adicionalmente ya viene una desensibilización y un remodelado. Los mediadores muchos. Adenosina. ¿Qué hacía la adenosina? Siento muy encerrado, se están durmiendo, vamos a abrirle un poquito. ¿Qué hace la adenosina? ¿Dónde la estudiamos la adenosina? La estudiamos en la Santín y ahí decía que hacía broncoconstricción, por eso si la bloqueaba era un broncodilatador, ¿sí o no? Y también disminuía frecuencia cardíaca. Eso no lo dijimos en antiarrítmico. Un antiarrítmico fantástico es la adenosina, disminuye frecuencia cardíaca, pero puede hacer broncoespasmo. ¿Ya? Hay arritmias que no se controlan con ningún fármaco, le pones adenosina y disminuye frecuencia cardíaca, pero tiene la chance de hacer broncoespasmo en ese paciente. En asmáticos contraindicados. El óxido nítrico, y aquí ya hay toda su clínica. El remodelado, hiperreactividad y obstrucción. Ahí tenemos un epitelio remodelado, fíjense que ahí empieza a hacer fibrosis, disminuye la luz del bronquio, hay una metaplasia en el epitelio, el músculo liso se hiperplasia y la glándula mucosa productora de moco hay una proliferación mucho mayor que de cualquier paciente. Esto del remodelado es importante. ¿Por qué? Porque acá infiltran los macrófagos y la infiltración de macrófagos da la orden a estos linfos para perpetuar inflamación. Los fibroblastos van a aumentar, hipertrofian el músculo liso para tener una hiperrespuesta. ¿Qué es angiogénesis? Formación de nuevos vasos, aumenta su vascularización, aumenta la fibrosis y aumenta los grados de obstrucción. Ese es el remodelado. Bueno, ¿cómo vamos a clasificar nuestro asma? Acá mucha atención porque cuando estén en pediatría le van a decir, a ver, clasifique el asma bronquial. El asma se puede clasificar. Si es extrínseco o intrínseco, ese es el menos importante. ¿Qué es eso? ¿Qué será un asma extrínseco? Un factor externo me lo provoca, nómbrenme causa. Polvo, polen, humedad, ejercicio, pelo, ya está. ¿Y un asma intrínseco? Ese asma extrínseco que viene por fuera, si yo le hago un laboratorio a ese paciente, ¿cómo va a estar su IgE? Aumentado. Lo ves hasta en el hemograma. Eosinófilos altos, inmunoglobulina E aumentadas. Hay una causa, desencadena. Pero está este otro, que la IgE es normal, eosinófilos normales, y el paciente hace crisis. ¿Por qué? Ese se llama asma intrínseca emocional. Nació el hermanito y dejó de ser hijo único y viene en una crisis de asma que tú le escuchas y es un asma bronquial. No es que se está haciendo y que no respira. ¿Ya? No hay un alergeno, no hay un factor externo, no hay inmunoglobulina. Es el más difícil de controlar y tiene un tema emocional severo que hay que trabajar con un psicólogo. ¿Está bien? Ese en clasificación es el menos interesante. Este es el más importante. Vamos a clasificar el asma por su gravedad. Y ahí tenemos intermitente, viene una crisis, no dejó ni secuela a la semana y desaparece, usa el PAP y no le toma mucha atención al paciente porque no le deja secuela. Pero luego está el persistente, ahí lo tengo leve, moderado y grave. Según qué, cuántas veces aparece la crisis a la semana. O sea que aquí vamos a clasificar nuestro asma por la gravedad.
Intermitente o persistente. Persistente tengo, aquí si se controla bien o no, no es tan importante. Asma intrínseco, ya dijimos. La higiene no está elevada, todas las pruebas son negativas, no hay un factor externo, son los de peor pronóstico. Ese va para el psicólogo o para el psiquiatra. Y el extrínseco sí, el niño asmático dice se inicia en la infancia. Hoy no. Hoy atendemos pacientes, abuelos a veces, con crisis de asma. ¿Y usted fue asmático toda la vida? No, nunca. ¿Por qué aparecen las crisis ahora? ¿Qué se le ocurre? Cambio climático. Fuerte. Cambio climático. ¿Y en qué el cambio climático? ¿Más frío o más cálido? Lo vamos a dejar al abuelo con su estufita en casa, no va a tener frío. Contaminación. El estrés. ¿Saben cuál es la causa? ¿Quién es el mayor disparador de anticuerpos? Intestino hiperpermeable por las comidas frío transgénico, los lácteos me hacen hiperpermeabilidad. Ese era el factor que faltaba cerrar. Muchas veces los pacientes vienen por distensión abdominal y dolor abdominal, diarrea, a veces alternado no con estreñimiento. Yo les voy modulando intestino y viene ya la mamá a la consulta con el niño. Doctora, dice, ándale bien la panza, ya no digas el fétido. Y algo que no le había dicho, dice, porque no creí que era su especialidad. Y me dice, él siempre tenía crisis o rinitis alérgica y ahora se levanta hasta descalzo y está perfecto. ¿Qué ocurrió? Que uno, no el único, disparador de anticuerpos también es un intestino hiperpermeable, paciente con rinitis, con crisis asmática. Le das comida antiinflamatoria, le mejoras el intestino hiperpermeable y la recurrencia disminuye muy notablemente. Yo tengo pacientes que han ido fantásticos, después se pierden 1 o 2 años, cuando vuelven la crisis de asma, ya no el intestino, vuelve. Doctora, dice eso que me dio, me hacía bien a mi asma y ahora otra vez. Y otra vez hay que volver a comer antiinflamatoriamente, mejorar ese intestino, controlar hiperpermeabilidad. No es un aspecto menor. Todo lo que uno es, ¿por dónde entra? Todo lo que yo como va a formar mi serotonina, mi dopamina, mi hormona de crecimiento, mi piel, mi colágeno, ¿o no? Nunca se han puesto a pensar eso. Todo lo que ustedes son, que este cerebro tenga buena sustancia gris, ¿por dónde entró? Si yo como antiinflamatoriamente, si como alimentos transgénicos, un intestino inflamado, hiperpermeable, formador de anticuerpos, ¿qué va a pasar? Doctora, se me cae el pelo, le hace examen de tiroides, normal la tiroides. ¿Por qué se le cae el pelo? ¿Por qué las uñas frágiles? ¿Por dónde va a entrar el alimento, el zinc, el cobre, todo lo que necesita el pelo y lo que necesita las uñas? ¿Por dónde va a entrar? Por el intestino. Entonces lo que uno come y lo que el intestino puede absorber. Aquí aparece bastante similar en el agua, no diferente. Bueno, sigamos. El intermitente desaparece por periodos determinados. Le dan su paz y no molestó más. El que nos preocupa es este otro, persistente. Nunca cesa más de 1 semana, leve, moderado y severo. El leve intermitente puede aparecer 1 o 2 veces, a esto sí le sacan fotito, ¿ya? Esto se lo preguntan en pediatría siempre cuando hacen internado. A mí no me encantan los cuadros, pero se los pregunta. ¿Por qué no me interesa tanto? Porque a mí me interesa evitar que vengan las crisis. Y es la comida. En estos chicos asmáticos y en los que viven con moco, sáquenle la leche de vaca y me cuentan qué ocurrió. Sacan la leche de vaca y desaparecen todos los mocos, porque ellos irritan el intestino. La leche de vaca, ¿para quién es? Para el ternero. Recién nació el nietito de mi marido, hace unos 6 días. El día jueves, el día que teníamos clase, que me tuve que quedar con mi papá porque mi enfermero me la iba charlando, ya llego y nunca llegó.
sondita, parece que algo de líquido hubo en pulmón, ok, estrés respiratorio, recién nacido, pero solo oxígeno con bigotera. ¿Y qué empiezan a darle la neonato? Leche de fórmula. Cuando nace el niño, ¿saben cómo está su intestino? Hiperpermeable, para que el calostro de mamá, que son gotitas mágicas, no es leche, es un líquido blanco, que tiene proteínas grandes porque es calostro, pase, y esa es su inmunidad del bebé. Él nace hiperpermeable y el tercer día se cierra la idea de estar hiperpermeable y es cuando baja la leche a la mamá. A ver, pensemos, ¿qué pasa con este recién nacido, con el intestino hiperpermeable y que le das una fórmula? ¿Ok? Empezó a distenderse, tuvieron que poner sonda, reflujo, no se lo daban a la mamá un día, 2 días, reflujo. Yo es lo que sí le digo, ¿por qué no le dan la leche a la mamá? Que se saque y le dan no, porque si él succiona pierde energía, efectivamente bajaba su saturación, pulmón húmedo se llama. Que queda un poquito de líquido que en 3 días resuelve. Si en 3 días no resuelve, ya es un problema. Yo le llamo a un amigo neonatorio y le digo, dame una mano. Y lo único que le explico de él, capísimo, él es el jefe de Caja Nacional de Neonatos. No le den fórmula, solo denle su leche de la mamá, que sea mamadera, si no quieren que succione. La mamadera sale rápido. En cambio, cuando succiona tiene que hacer fuerza y estábamos con bajo oxígeno, no tan bajo, pero bajaba la saturación, pues había que alimentarlo, al final pusieron un suero también. Empezaron la leche materna, no hubo reflujo, no hubo nada. ¿Cuál es el mensaje? ¿Será que a un recién nacido le debes dar una leche de fórmula? Ese niño va a ser atópico, porque nace hiperpermeable, entra moléculas grandes, proteínas que tiene la leche y empiezan a hacer anticuerpos, las alergias, las atopías y el reflujo. Si no debe succionar, ¿qué se hace? Aunque sea un banco de leche de otra mamá, si la mamá no tiene. Pero lo ideal es que reciba su calor. ¿Está claro? Insistieron en solo la leche materna. Le dije yo a la mamá, quédate ahí en la neonato, era el único niño en esa clínica. Quédate ahí mirando 24 horas. Que no le den otra leche. Facilito, después que el bebé llore y le enchufa, ¿no? Para que deje de llorar. Y salió en 24 horas, salió solo con leche materna. ¿Ya? O sea que ya saben, ¿para quién es la leche? De vaca. Hagan la prueba, si tienen su sobrino ahí moqueando, todo el tiempo moqueando, hagan la pruebita, no les va a pasar nada, sacar un mes la leche de vaca. Sí le puede dar leche de almendra, de coco, de sésamo. La leche de sésamo tiene más calcio que la leche de vaca. La carne tiene más calcio que la leche, lo van a buscar después. Pero como es blanca, todos creemos que, como pues si toda la vida tomamos leche, dicen, ¿no? Pero bueno, todo ha ido cambiando. Listo, intermitente 2 veces a la semana, puede haber unas 2 veces al mes, una crisis a la noche, y el volumen de flujo expiratorio, bonito, le miden tal 80. Aquí ya son los persistentes, leve, moderado y severo. El leve 2 veces a la semana, pero menos de 1 vez al día. Ya afecta su vida diaria, al mes unas 2 veces a la noche, y ya va bajando el flujo expiratorio, el volumen del flujo expiratorio forzado. El persistente ya diario viene la crisis, a la semana 1 vez de noche, va bajando el flujo expiratorio, y en la persistente es continuo. Acá es día y noche, todo el día la crisis, está menos de 60. Esta tabla les encanta en pediatría. A mí que me interesa que el paciente se resuelva, que cada vez use menos PAF y que más bien evitemos las crisis. Y el paciente sabe con qué se relaciona su crisis. Tienes que ir haciendo pruebas. No todos responderán a sacarle la leche, otros responden a sacar el pan, porque el gluten es transgénico. Lamentablemente, el maíz también está siendo transgénico. Entonces todo nace gran parte por el intestino. Al que le viene por el humo, ahí aunque tenga el intestino que tenga, si alguien fuma o él fuma, le va a venir la crisis. Está bien, pero gran parte se modula muy bien desde el intestino. El cuadro clínico ya lo conoce, no voy a entrar en detalles.
Esto sí les van a preguntar también. ¿Cómo te das cuenta? Porque como esto es sintomático, le pones el PAF y va a mejorar. Cuando hay confusión mental, ¿qué te está diciendo una confusión mental? Que la oxigenación ya bajó. Cuando hay un tórax hiperinsuflado, cuando desaparecieron los estertores que escuchaba, preocupate. No hay sibilancia tampoco. ¿Y por qué va a haber taquipnea? Taquipnea de la respiración. ¿Por qué hay taquicardia? Porque como hay baja oxigenación, se libera el simpático y empezamos a tener taquicardia. ¿Cuál es nuestro abordaje? Broncodilatadores ya estudiamos. Aquí voy a estudiar ahora lo que modifica la respuesta de la inflamación. Los glucocorticoides en vía oral ya no los usamos. Si es muy elevada la crisis, podemos usar una pulsoterapia, ¿no? Una sola dosis alta. Moduladores de leucotrienos, ¿quiénes son? Montelukast. Quien inhibe liberación de los mediadores, ahí está el ketotifeno de muy baja efectividad, cromoglicato y neopromilo no usamos, nos quedamos con Montelukast. Y los anticuerpos monoclonales como última chance. Vamos a tener como escalones nosotros para controlar el asma. Si al primer escalón se controla, me quedo ahí. Si no se controla, voy al segundo. Si no se controla, al tercero. Y ahí vamos a estudiar nuestros escalones. A eso le sacan fotos porque les encanta el pediatría. Por lo menos donde yo trabajaba en Gran Nacional, si no sabía ese cuadro, no pasaba. Por eso se los he puesto ahí. Yo no soy de muchos protocolos. A mí me gusta la respuesta del paciente. ¿Qué objetivo terapéutico y cuántas veces viene la crisis? Pero todo es válido. ¿Qué dice el escalón 1? ¿Qué le damos al paciente? A demanda, agonista beta 2. Escalón 2, agonista beta 2. El 3, el 4, el 5. Siempre agonista beta 2. Si ustedes tienen que construir su cuadro, siempre salbutamol, no negociable. A demanda dice, ok, no controló, voy a ir al segundo escalón. En el segundo escalón mantengo mi salbutamol y voy a dar glucocorticoides inhalado baja dosis. Anoten los nombres, aunque todavía no hemos avanzado glucocorticoides. El más antiguo es la beclometasona en aerosol. Beclometasona. Budesonide. Y más nuevo la fluticasona. ¿Cómo se habían llamado los glucocorticoides aerosol? Beclometasona, budesonide, fluticasona. Ya. ¿Qué ventaja que sea en aerosol? Díganme 3 ventajas para que en una crisis yo use el corticoide en aerosol. Su acción es rápida en el órgano afectado, de ahí yo quiero que supersensibilice los beta 2. Mínimo llega a circulación sistémica, su RAM está minimizado. Entonces ahí hicimos glucocorticoide, estoy en escalón 2. Si no quiero usar glucocorticoide, otra opción es empezar un Montelukast, un antileucotrieno que es el Montelukast de vía oral. No se controló, vamos al tercer escalón. Otra vez salbutamol. El glucocorticoide inhalado a baja dosis más uno de acción larga, agonista beta 2. ¿De quién estoy hablando? Salmeterol, camboterol, formoterol. A veces ya vienen juntos ellos, ya un salmeterol con el glucocorticoide. Acá la industria, así va la industria de fármacos. ¿Quién puso esto? La industria de fármacos, para que le vayan usando. Esto no sirve, sigo con este, y ahí tenés todas las combinaciones ya en un aerosol. ¿Está bien? Bien, entonces ahí pongo una agonista beta 2. Otra opción, glucocorticoide inhalado, pero no baja dosis, sino mayor dosis. Y con un antileucotrieno que ya lo tenemos puesto acá. Son plan A, plan B, plan C. No funcionó, mantengo el salbutamol. Glucocorticoide inhalado a dosis media, que aquí será dosis alta. Agonista beta 2 mantengo. O un glucocorticoide mayor dosis con un antileucotrieno. ¿Cuál es la diferencia acá? Glucocorticoide baja dosis, dosis media y dosis alta. Está facilito para memorizar.
Abajo siempre salbutamol. Otra opción siempre antileucotrieno. ¿Está bien? Y acá la diferencia es solo que el glucocorticoide mayores dosis ya combinadito con un agonista beta 2. Añadir, dice, ya no es otra opción. Si aquí no se controló, salbutamol, un agonista de acción larga, glucocorticoide de dosis alta, añadimos el antileucotrieno. Ya no te lo da como opción, te lo da como directriz. Pudieras usar teofilina, que nosotros no la usamos mucho, o el anticuerpo monoclonal, o malizumab. No se controló, mantengo salbutamol, mantengo la agonista de acción larga, glucocorticoide de dosis alta, glucocorticoide oral. Acá no se hace el oral, se le hace en ampolla, como una pulso, una dosis altita o una sola. Tiene menos efectos adversos que darlo cada día, muchas veces. Ya lo vamos a estudiar los glucocorticoides. Añadimos el antileucotrieno o la teofilina o el anticuerpo monoclonal. ¿Quedó claro? Bueno, el escalón 1 lo vamos a ir viendo con detalle porque esto se lo preguntan siempre, ¿ya? A demanda, que es solo el salbutamol. Se usa más de 2 días a la semana para tratar y si aún así es inadecuado, subimos de escalón. Si es por el ejercicio, 10 a 15 minutos antes del ejercicio lo administramos. Si no hay buena tolerancia, juntarlo a un bromuro de hipatropio. Hay más que un bromuro de hipatropio, probablemente sea un glucocorticoide. El escalón 2, aquí aparece ya el glucocorticoide, beclometasona, budesonida, fluticasona, aumentazona también, este no se lo dije, la aumentazona. Eso es para un asma ya más persistente, se puede dar alternativamente antileucotrieno o glucocorticoide. Las teofilinas casi no las usamos. El escalón 3, acá lo único que aumentó es salmeterol o formoterol a la dosis de glucocorticoide. Agonistas beta 2 de acción larga, nunca inmunoterapia. ¿Por qué? Porque nunca me va a sacar de la crisis de inmunoterapia un salmeterol, bamboterol, porque tiene un periodo de latencia largo. De aquí a que empiece a broncodilatar y el pobre hombre está ahí con broncoespasmo. Eso lo puede usar con un salbutamol más gel, sí, más un glucocorticoide, sí, pero salbutamol hasta el día de hoy sigue siendo el fármaco de primera opción a demanda, en cualquier estadio. Lo tiene ya con una aminofilina en vena, también el salbutamol. Formoterol, ya, puro histórica. Inhalado, antileucotrieno, ya lo mencionamos, el 5 también ya lo mencionamos, y el 6. Glucocorticoide oral, acá probablemente hacen una pulso nada más, o se puede hacer oral por lo menos 5 días. Ya los vamos a estudiar los glucocorticoides en cola de ratón. Broncodilatadores ya los conocemos. Aquí solo vamos a revisar un poquito las dosis, ¿ya? En el salbutamol, ¿qué dosis vamos a dar? 100 a un PAF a 2 PAF, cada PAF tiene 100 microgramos, 3 a 4 veces al día. ¿Por qué 3 a 4 veces al día? Semivida cortísima. ¿Quién es más corta la semivida que el salbutamol? Adrenalina. ¿Puedo hacer adrenalina en mi inhalación? Claro, por supuesto. Comprimidos, si no se tolera el aerosol, viene de 4 y el jarabe ¿de cuánto venía? 2 miligramos de 5. Las dosis de los niños y el bamboterol, que son de acción larga, una sola vez al día. Ahí tenemos cuando el niño no puede hacer su PAF, podemos tener una aerocámara. Acá se pone la boquita del bebé o del niño y él respira nomás ahí. Aquí hace el PAF y en esta cámara, aerocámara, él va respirándolo, ¿ya? O podemos hacer inhalación. Ahí tenemos adrenalina de autoadministración, así vienen los Senfigahora o la Trixepatida o la, ¿qué se llama el otro? Retatrutide se llama el último. Nunca puedo pronunciar la T con la S. Ya, esto es principalmente para esos pacientes que hacen un asma severo por una picada de un insecto, de una abeja, que entran en shock anafiláctico. Esa es de acción ultra rápida.
formoterol, clenbuterol ya lo vimos, o el lipatropio de 20, o un PAFO 2, oxitropio, estas son las mascaritas para inhalar, ya. Estos otros inhaladores de polvo seco son fantásticos, ahorita vamos a ver la foto. Estos son los inhaladores de polvo seco. Vos compras esto y acá se pone una cápsula que no se ve bien. Una cápsula y se ve que adentro hay unos gránulos. Ponen ahí la cápsula, lo cierra, el paciente pone ahí la boca y hace esto. No tiene el gas propelente, solo va a succionar. El paciente siente que no entró nada. Lo abrís aquí y esa cápsula quedó vacía. ¿Ya? ¿Qué ventaja tengo? No hay gas propelente. Cuando usa un aerosol, ese gas propelente en muchos pacientes le hace alergia y más asma. ¿Y será que es fácil hacer inhalación forzada para jalar el gatillo al mismo tiempo? Él está desesperado, no entra aire, no puede hacer inhalación forzada. Entonces le entra muy poco y empieza a jalar varias veces su salbutamol porque siente que no entra. En cambio esto es espectacular. Si un salbutamol, voy a poner un número, vale 100 pesos, este vale 300. Esto lo compras una sola vez y lo costoso luego van a ser las cápsulas. ¿Está bien? Eso se llama inhaladores de polvo seco. No requieren la coordinación del paciente, lo llevo a mano y no necesito hacer una inhalación forzada. Hay de monodosis y hay otros de multidosis que son mucho más caros. Yo acá solo he visto el monodosis. Multidosis lo tenés en tu saco, en tu mochila y lo vas usando y no necesitas cargar cada rato. ¿Qué ventaja? El empleo es más fácil. No tiene gas propelente. El control de dosis es muy sencillo, lo puedo llevar conmigo y le da al pulmón excelente apoyo. Inconveniente en los pequeñitos, menos de 5 años, difícil hacerle que haga monodosis, puede haber un manejo inadecuado. Son inhaladores de polvo seco. Ahí tenés otros varios, es lo mismo, son los inhaladores, listo. ¿El procedimiento cuál es? Lo destapas, lo vas a cargar, después de cargar, botas todo el aire mejor. Va a ser una inspiración bonita. No está difícil. Después de que has expirado, esto para los pacientes es fantástico porque está muy didáctico. Recién hago la inspiración y me contengo un ratito la inspiración. ¿Ya? Y después recién vamos a expirar y se enjuaga la boca porque puede quedar el fármaco en la boca. Listo. Eso es la forma en que lo vamos a administrar. Los de polvo seco son mejor. La santina ya le hemos avanzado, las ampollitas venían de 250 en 10 ml o 25 en 1, hacemos 5 miligramos por kilo, después hacemos 0,5. Hacemos nuestra dosis de carga y de mantenimiento, ya lo hemos avanzado. Este no hemos avanzado, este es nuevo. Cromoglicato y nedocromilo. ¿Qué les dije yo de ellos? Cromoglicato y nedocromilo, se lo puse por acá, profiláctico. Esos son antiguos, más hoy en día para un asma no se usa más en rinitis o en conjuntivitis alérgica. Inhibe la liberación, dice, un mecanismo de acción no tan claro, pero es como que estabiliza el mastocito para que no se libere, disminuye la acción de los leucocitos, nada, inhibe el reflejo parasimpático, estabiliza la membrana para que el calcio no ingrese y no se degranule. Se debe usar cada 6 horas. Cada 6 horas un aerosol terrible, el paciente no cumple y tiene que usarlo así durante un tiempo largo para prevenir las crisis. No es durante la crisis. Si durante la crisis usa un cromoglicato o un nedocromilo, el paciente no responde. El paciente no responde. ¿Está bien? O sea que esto es para prevenir crisis. ¿Cuándo lo voy a dar? ¿Cuando viene la crisis? No. Tengo que darlo semanas antes de que vengan las crisis y ponerme cada 6 horas. ¿Se cumple o no se cumple? No se cumple. Y encima no es efectivo. O sea que casi que descartado, pero bueno, un poquito de historia vamos a mirar acá. Ya, el nedocromilo es similar.
también vienen estas cápsulas para inhalar el polvo, o sea que no hay que hacer ya cada 6 horas, sino una por día. Más que todo cuando va a ir a hacer ejercicio en algunos pacientes, pero poco responden. Esto se quedó más para rinitis alérgica y conjuntivitis oculares alérgicas. Esta para mí es la indicación. Se la han quedado los otorrinos y se la han quedado los oftalmólogos. Cromoglicato, su absorción, no les voy a tomar mucha atención ahí. No quieren hacerme caso, nadie me hace caso, videos. Ya, ojo, pueden hacer broncoespasmo con todo derecho. Puede hacer sibilancia, puede hacer edema, como cualquier fármaco, náuseas, erupciones cutáneas. Lo mismo el nedocromilo. También lo tenemos inhalatorio. Con que me lo mencionen y que me digan estabilizadores y para qué usa, para mí está bien. Nedocromilo cada 12 horas. Tampoco hay mucha adherencia. No se conoce con exactitud su mecanismo, pero inhibe que no haya histamina, leucotrieno, pero no tan efectivo como un montelukast. Efectos adversos, las gotitas, miren, quemazón, prurito, si es inhalatorio, broncoespasmo. O sea que no está exento de hacernos las crisis. Ahora sí, este me gusta más. Antagonista de los leucotrienos. Montelukast sí utilizamos muchísimo. Son antagonistas de los receptores cis de los leucotrienos. Es como que van a estabilizar el mastocito para que no se degranule, y si se degranuló el leucotrieno, le ocupan su receptor cis de los leucotrienos. ¿Qué hacía el leucotrieno? El músculo liso bronquial, la contracción. Si yo le ocupo el receptor, evita el broncoespasmo, pero no es broncodilatador, También inhibe la síntesis del leucotrieno, dice. ¿Dónde los ubico los leucotrienos en la cascada de la inflamación? Vía principal y la vía alterna, o sea que estos actúan en la vía alterna de la inflamación. Inhiben la lipoxigenasa para que no haya leucotrienos y lipoxina. El montelukast no está exento de reacciones adversas, no está ahí, pero la más importante es la hepatotoxicidad. Yo he internado 2 veces pacientes tomando montelukast para la crisis que hicieron una hepatitis medicamentosa severa. ¿Cómo me doy cuenta que está con hepatitis medicamentosa el paciente? ¿Qué voy a pedir antes de usar un montelukast? Antes de usar un montelukast, ¿qué voy a pedir a mi paciente? Perfil hepático. Siempre. Perfil hepático. Puede dar urticaria, sí, el sistema nervioso central. Muchos pacientes se quejan de pesadillas, de palpitaciones, aumento de sudoración. O sea, no son fármacos que no sean de baja toxicidad. Se queda en la boca, artralgia. Esta artralgia es muy característica también. Dolor torácico, como que hicieran una contracción en las coronarias. No es en todos los pacientes. Se absorbe, se toma por vía oral el montelukast. Montelukast 6 miligramos y 2 miligramos para los más pequeños. Ajá. A ver, busque montelukast, ¿de cuánto viene? Orando. Y ahora viene ya en comprimidos biodispersables para que los niños lo chupen y no lo tengan que tragar. Montelukast. Si no me equivoco, de 10 o de 6, yo casi no uso protocolo. Yo uso en pacientes asmáticos severos. ¿Ya está? De 10 miligramos. 10 miligramos, ¿ves? Igual que el ketotifen, es de 10. Y busca para niños, de 4 y de 5. Y hay uno en comprimidos biodispersables. La industria del fármaco no pierde el tiempo. No, que no lo puede tragar el niño y es un comprimido y no hay jarabe porque es inestable. Comprimido biodispersable, que lo pueden masticar como esa vitamina C para todo. ¿Qué dice acá en su metabolismo? Amplio, CYP3 a 4. ¿Qué problema hay con el CYP3 a 4? Que la mayoría de los fármacos son biotransformados por esa enzima. Si yo la estoy usando, viene otro fármaco, no hay quien lo biotransforme, su nivel plasmático se eleva. Importantísima esto, ¿ya?
Por eso la hepatotoxicidad a veces no es de él, sino de otro fármaco también que esté tomando el paciente. Se va por las heces por vía biliar. Intenso hepatotoxicidad. Aquí está la dosis, 10 miligramos. Lo damos a la constancia. A algunos pacientes les da sueñito, al que le hace insomnio, se lo da a la mañana. Los niños pequeños, 5 miligramos, y entre 2 a 5 años, el de 4 miligramos, que es biodispersable. En la crisis no me sirve y la agudiza la crisis. Ese Montelukast. Sufagilukast casi no lo usamos, es su hermanito, es muy similar, pero nos quedamos con Montelukast. Bueno, no se controló. Escalón 1, escalón 2, el 3, el 4, el 5, estamos con salbutamol, estamos con el agonista beta 2 de acción larga, estamos con glucocorticoide de aerosol de acción larga, estamos con el Montelukast, esto no progresa. Ahí recién vamos a usar un anticuerpo monoclonal. Para nosotros antes hemos usado aminofilina endovenosa. El anticuerpo monoclonal humanizado, ¿qué es lo que va a hacer él? Lo que va a hacer es un derivado recombinante que se va a unir a la inmunoglobulina E y hace que ella no se una al factor que va a desencadenar esta reacción antígeno-anticuerpo. Entonces reduce la IgA libre, que era la que desencadena la cascada. Todas las autoinmunes usan anticuerpo monoclonal como una de sus últimas alternativas. Paciente mejor. ¿Por qué? Porque vos estás controlando lo que desencadena. ¿Qué pasa si lo quitas? A ver, busquen el precio de un omalizumab. Solo se administra por vía subcutánea, ya vienen las jeringas precargadas, ahorita vamos a ver las dos. Busquen a ver ese precio. ¿Cuánto nos va a costar este asma? En estados asmáticos agudos no me sirve, no es broncodilatador, sino que ya lo sacamos del broncoespasmo, ya usamos salbutamol, hicimos corticoides, recién vamos a colocar una polla precargada. 1000 a 1500 bolivianos. Esa jeringa precargada es para una dosis y generalmente se administra cada 2 semanas. O sea que el mes le sale 2000 y pico. Mejora la crisis, retiras y de nuevo. ¿Ah? Más de 2000, sí. ¿Cómo se administra? Bueno, esto nada más para que tengan una idea por si alguna vez tienen algún paciente. Esto lo usa generalmente ya el inmunólogo, ¿no? Cuando ya el neumólogo ya le pasa al inmunólogo. Acá se contempla cuánto tengo de inmunoglobulina basal. Se la pide en sangre. Si tiene hasta 100, hasta 200, 300 según el valor, porque la intensidad va a ser diferente o su respuesta. Y aquí según el peso del paciente, acá está desde 20 kilos hasta 150 kilos. Y de acuerdo a cuánto tiene, por ejemplo, que tenga de IG 300 y pese 55 kilos. Aquí está la dosis que va a administrar, que es 300. Eso se administra generalmente cada 4 semanas. Hay otros que te dicen cada 2 semanas. Depende de qué evolución del paciente. O sea que de acuerdo a las inmunoglobulinas E y al peso del paciente. Efectividad después de 16 semanas. ¿Cuánto gastó en 16 semanas? Teníamos o una dosis semanal o cada 2 semanas. Por lo menos le va a salir, no sé, unos 20 bolivianos. Y retiramos y nuevamente vuelve. Gran problema. Reacciones adversas para tirar para arriba. Porque estamos hablando de bloquear inmunoglobulina, de anticuerpos monoclonales, faringitis, a nivel linfático, trombocitopenia, puede haber casos graves, linfoadenopatía, el sistema linfático es muy agredido, síncope, mareo, esto no se lo voy a pedir solo para que vean, vasculitis, trastornos gastrointestinales importantes, fotosensibilidad, artralgia, lupus eritematoso, mialgia, zona de tumefacción. O sea que serán fármacos poco tóxicos o muy bien tolerados. Bueno, ya se han dormido con la clase, pero era necesaria ver esas láminas, era necesaria ver los escalones. A ver, ahora vamos a razonar. Bien, si yo pregunto, ¿por qué se da una crisis asmática? ¿Tendrá un tinte genético? No,
¿Qué necesito para hacer una crisis? Un primer contacto. Ok. Un primer contacto que va a ser inmunoglobulina E. Cuando esas inmunoglobulinas E entran con el alergeno, ¿qué tengo? Tengo la liberación de los mediadores. ¿Histamina es el único mediador? No. Entonces, ¿el antihistamínico me va a sacar de la crisis? No. ¿Cuál es el único antihistamínico que no está ahí, que sí camina bien? El ketotifeno, porque además de bloquear el receptor de histamina, el receptor H1 estabiliza al mastocito. Bien. ¿Qué podemos hacer en profilaxis? ¿Cuál es nuestro blanco? Que todavía en farmacología eso se sigue estudiando para ver a alguien que sea poco tóxico, muy efectivo y que no degranule. Estabilizar el mastocito. Mientras más tengo contacto con mi alérgeno, mi mastocito va a proliferar, mayor densidad de mastocito. Es lo mismo que un paciente alérgico. El que es alérgico a una picadura, su densidad de mastocitos es terrible, mientras que viene y te picaron 100 abejas y no te pasó nada. ¿Qué pacientes se hacen picar con las abejas? Artritis reumatoidea, porque probablemente esa toxina de las abejas es antiartrítica y les disminuye el proceso inflamatorio. Pero al que sea alérgico no nos va a contar la historia. ¿Está bien? Bueno, entonces con esto cierro anabronquial. Ahora que vamos a mirar, tenemos